Leí un artículo de 1985 en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos. Se hizo una fiesta, se hizo una celebración en la alberca del municipio. Este municipio tenía una alberca pública y se hizo una gran fiesta. Cerca de 250 personas estuvieron ahí, entre los cuales todo el equipo de salvavidas que participaban del trabajo y la labor en la alberca también estuvieron ahí. Entre 70 y 100 salvavidas, aparte de los 200 invitados. Y la razón por la cual se hizo esta fiesta es porque era el primer verano sin ningún ahogado. Durante todos los veranos anteriores había habido alguien que había sufrido o inclusive muerto a causa de la alberca, ¿sí? Que no sabía nadar y se había quedado ahogado. Y entonces este fue el primer verano, en 1985 fue el primer verano en donde no hubo ningún ahogado. Entonces la comunidad determinó hacer una gran fiesta y celebraron y comieron, y estaban ahí la gente que había ido a nadar y estaban los salvavidas. Y finalmente ya empezó a terminar la fiesta y empezaron a limpiar y empezaron a mover todo, y se dieron cuenta que en la parte profunda de la alberca había un ahogado. Lo sacaron, lo trataron de revivir y no lograron revivir a este hombre que se había ahogado. Se había ahogado en medio de un montón de salvavidas, celebrando que nadie se había ahogado. Y cuando escuché esta historia no pude más que pensar en nosotros, en la iglesia. Porque cuántas veces podemos ser de la misma manera. Estamos celebrando nuestros éxitos, estamos teniendo una vida en victoria, nos juntamos, ¿verdad? Y cantamos y danzamos y nos gozamos, y está bien hacerlo, pero hay gente que se está ahogando. Todavía hay gente que se está ahogando. Y no podemos bajar la guardia y dejar de darnos cuenta que alrededor de nosotros la gente está muriendo sin que hayamos tirado el salvavidas, o siquiera que nos hayamos tirado nosotros para poder sacarlos de la alberca y darles la respiración de boca a boca y poder tratar de sacarlos de ese lugar tan oscuro que es la muerte. Y no puedo dejar de pensar, hermanos, en que tenemos una urgencia, tenemos un trabajo. Y hemos estado hablando acerca de la novia, de la novia por la que Cristo viene. Y pensando también en esto, pienso en qué tan importante es que Cristo venga por una novia que trabaja, por una novia activa, ¿verdad? Yo no sé cómo es en su casa, ¿verdad? Seguro que cuando usted llega de trabajar o llegan juntos de trabajar, ¿verdad? Inmediatamente la mamá se pone a preparar toda la comida, ¿verdad? Mientras el papá ayuda en otras cosas y todo el mundo baja las mochilas, ¿verdad? Y empiezan a preparar. Pero qué diferente sería la historia si todos llegamos, ¿verdad? Y todos decimos: ay, no, es que estamos muy cansados, no hay que comer hoy. ¿Verdad que no? Todos estamos esperando que la mamá cocine, que haga algo de comer, que esté, ¿verdad? El esposo está esperando que su camisa esté planchada para ir a trabajar, para poder salir a trabajar, para poder ir presentables. Cuando los niños necesitan algo de la escuela, ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? Nunca dicen papá la cartulina, ¿verdad? Dicen mamá la cartulina. Porque hay una responsabilidad, y es algo bueno, es algo que está, inclusive lo vemos en Proverbios 31, cuando se habla de la mujer virtuosa. Se habla de una mujer que trabaja, que vela, que está velando por su marido, que está velando por sus hijos. Y no puedo dejar de pensar también en esto, hermanos, en que nosotros debemos ser esa novia que está activa, que está trabajando, que está buscando,
que el esposo esté contento, ¿no es cierto? Todo lo que hemos venido hablando durante las semanas anteriores tiene que ver con el gozo del esposo. No tiene que ver con cómo nos sentimos nosotros como la novia, tiene que ver con el gozo del esposo. Si nosotros somos una novia que da, si nosotros somos una novia que se cuida, si nosotros somos una novia limpia, si nosotros somos una novia santa, es para el gozo del esposo. De la misma manera, una novia que trabaja es para el gozo del esposo. Y nuestra tarea, hermanos, nosotros tenemos, de acuerdo a la palabra del Señor, tenemos diferentes tareas dentro de la palabra. Por ejemplo, ayer estaba leyendo donde Jesús está hablando a sus discípulos y les dice que va a haber el momento en donde lleguen y el gran Señor, el Rey de la fiesta, les diga: es que estuve en la cárcel y no me fueron a ver, estuve desnudo y no me cubrieron, tuve hambre y no me dieron de comer. Y Jesús dice: cuando se lo hicieron a uno de estos pequeños, me lo hicieron a mí. Y son responsabilidades que tenemos como parte del ministerio de la iglesia. Son diferentes responsabilidades que tenemos, pero la mayor responsabilidad y la mayor tarea que tenemos tiene que ver con predicar el evangelio. Tiene que ver con alcanzar al perdido. Tiene que ver con poder aventar el salvavidas al que se está ahogando, salvar a los que están en peligro de muerte. Así que número uno, la iglesia tiene una tarea de predicación. La iglesia tiene una tarea de predicación. Un fuego que no se esparce termina por apagarse, ¿sí? Yo tengo aquí estos cerillos, y si yo lo prendo, ¿verdad? Si yo lo prendo y trato de mantenerlo, viene un chispazo, viene un momento de Dios, viene un toque sobrenatural sobre nosotros y estamos encendidos y nos dura. El asunto, hermanos, es que el toque del Señor, lo que recibimos de parte de Él, llega a durarnos por un tiempo. Pero si este fuego no es puesto en ningún otro lugar, se apaga. Si este fuego no es puesto en un lugar, se va a volver a apagar. Se va a volver a apagar. Y no importa cuántas veces yo vuelva a encenderlo, va a durar. Podemos tener llamados al altar y imponer nuestras manos, ungirles con aceite. Puede venir congreso tras congreso y sentir el avivamiento de parte de Dios. Pero si este fuego no cae en algo que lo propague, no sirve de nada. Será un calor momentáneo, será una luz momentánea, porque podemos pensar que si este lugar, o estuviéramos en una cueva muy oscura y fría, y alguien tiene un cerillo y lo prendemos, ya se me apagó este. Yo tengo un solo cerillo y lo prendo. Por el momento o el tiempo que dure este cerillo, voy a tener luz. Por el tiempo que dure este cerillo, voy a tener calor. Pero no es cierto que si solamente tuviéramos uno, buscaríamos dentro de esa cueva oscura en dónde ponerlo, qué podemos encender para poder mantener el calor y que la luz no se extinga. Porque un fuego que no se esparce se apaga. Un fuego que no se esparce termina por apagarse. Un fuego que no se posa sobre otra cosa que necesita ese calor, se va a apagar. Y Dios ha puesto diferentes tiempos, diferentes momentos en nuestra vida donde nos hemos encontrado con Dios. Hemos sentido el avivamiento en nuestros corazones, hemos visto el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero lo dejamos que se apague. No lo pusimos en nada más. Tal vez ni siquiera seguimos en oración, tal vez nada más tuvimos ese encuentro con Dios. Sentimos bonito de estar encendidos y nos consumimos y se acabó, sin fruto y sin futuro. Pero cuando ese fuego es puesto en un lugar como la hierba seca, o es puesto sobre hojas de papel, o es puesto en algún otro lugar, esa pequeña llama
puede marcar la diferencia. Esa pequeña llama puede hacer que todo el ambiente en el cual se está desarrollando cambie. Si es una fogata, o es una cocina, o es la leña, o es un bosque que se incendie, el fuego necesita hacia dónde esparcirse, porque si no tiene hacia dónde esparcirse, se apaga. La iglesia tiene una tarea de predicar. No podemos quedarnos, hermanos, dentro del cuartito. En el mover de Dios, sí sentimos bonito y vemos una que otra sanidad y vemos uno que otro milagro y sentimos la presencia de Dios con nosotros y lloramos cuando cantamos y estamos conectados ciertamente en la casa de nuestro Padre Celestial, en su presencia, hermanos. Pero hay mucha gente que se está ahogando todavía. Hay mucha gente que se está ahogando. Y tenemos el salvavidas en la mano. Tenemos el calor para los que tienen frío. Tenemos la luz para los que están en oscuridad. Y la manera, hermanos, en la que podemos nosotros hacerlo, más allá de los métodos y más allá de que tú puedas saber versículos para evangelizar, la mejor manera para ti, para poder compartir el evangelio, es: ¿qué ha hecho Dios contigo? Porque ciertamente tenemos que confrontar el pecado, tenemos que hablar del amor de Dios. Pero si de repente te encuentras en un momento donde no sabes qué decir, di lo que Dios ha hecho en tu vida. Muchos de nosotros, escúcheme, hermano, lo que le voy a decir. Muchos de ustedes, de nosotros, hemos sido sanados, hemos recibido sanidad y milagros de parte de Dios para poder predicar a otros, para poder dar nuestro testimonio a personas que están sufriendo con lo mismo. En Juan capítulo 9 encontramos la historia de un ciego de nacimiento, y Jesús hace lodo con su saliva y lo pone sobre sus ojos y dice que lo manda al tanque de Siloé. Y en Juan especifica que Siloé significa enviado. Y Siloé es una palabra en hebreo que significa enviado, pero en griego la palabra es apostoleo, que es enviado también. Pero el apóstol, aquel que era enviado como un representante, como un embajador de una nación, para negociar la paz, para dar las buenas nuevas o las noticias de juicio también. Pero entonces aquel hombre es sanado y es enviado. Y dice después en Juan capítulo 9, después lo puede leer completo, usted se va a dar cuenta que en Juan capítulo 9, después los vecinos y la gente alrededor de él se empiezan a dar cuenta que en la vida de ese hombre había habido un milagro. Y le dicen: ¿qué te pasó? Y este hombre dice: aquel hombre me sanó. Aquel hombre me sanó. Nuestra sanidad y los milagros que tenemos alrededor de nosotros son para que podamos decir: aquel hombre me sanó. En aquel lugar me encontré con Cristo. Oye, pero tú eras bien alcohólico. Oye, pero tú maldecías a cada rato. Oye, pero tú eras una persona muy violenta. ¿Qué te pasó? Aquel hombre me sanó. Aquel hombre me transformó. Aquel hombre puso su mirada de amor en mí. Tuvo misericordia, tuvo compasión de mí. Dar testimonio de lo que Dios ha hecho es predicar las buenas nuevas. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Acércate al Señor. Ven, mira lo que Él puede hacer por ti. Acércate a su casa, acércate a su evangelio. ¿Sabe que el asunto, hermanos, radica en cuánto se nos ha perdonado a nosotros? Porque la misma palabra dice que el que mucho se le perdona, mucho ama. Y aquel que comparte a su amado tiene que ver con cuánto ha recibido también. Qué tan enamorado está, cuánto ama a Dios. ¿Cuánto amamos a Dios realmente? ¿Cuánto amamos a Dios realmente? Porque el que mucho ama, al que mucho se le perdonó, mucho ama. Y tal vez no fuiste un asesino, no tuviste un pecado muy grande, entre comillas, porque pecado es pecado. Pero ¿sabe qué, hermano? El pecado sobre el cual Cristo triunfó en la cruz del Calvario es el pecado que estaba en cada uno de nosotros, que nos había condenado al infierno.
Nuestras malas obras, y eso viene después, pero cada uno de nosotros, los hombres, nacemos condenados, nacemos con nuestro destino al infierno. Pero Cristo, al levantarse al tercer día, venció ese pecado, esa muerte, tomó la autoridad para darnos vida eterna. Y si nosotros no podemos, hermanos, comprender el milagro que Cristo hizo en nosotros, entonces no estamos comprendiendo la salvación. Y tenemos que darnos cuenta que nuestro destino era el infierno. No es nada más, hermanos, que si Dios me da ahorita, que si Dios me provee ahorita, que si Dios me sana ahorita. Hermanos, aunque no nos sanara, si tenemos la vida eterna, lo tenemos todo. El otro día estaba platicando con alguien y le decía, mientras estábamos hablando de los milagros y las sanidades que habíamos visto recientemente, pero ¿sabe qué estaba pensando cuando vemos a una persona que, voy a decirlo así, que Dios no la sanó y fue a la presencia de Dios? Y yo llegué a esta conclusión: para un creyente, la muerte también puede ser sanidad. Porque todos esperamos el milagro, todos esperamos vivir más, pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice la palabra, ¿no? Entonces, para este cuerpo, cuando nosotros tenemos la seguridad de la salvación, este cuerpo no importa. Y la misma muerte puede llegar a ser la sanidad y el milagro. Pero ¿cuánta gente no puede decir lo mismo? ¿Cuánta gente está en los hospitales esta mañana? Tal vez hoy es su último día. ¿Cuánta gente salió de su casa sin saber que va a morir hoy? Y no tienen a Cristo en su corazón. Y no tienen la misma esperanza que tenemos nosotros en este lugar, de decir: si Cristo viene ahora o el Señor me llama a su presencia, estoy seguro que voy a mi morada celestial. Estoy seguro de mi vida eterna. Pero ¿cuántas personas no pueden decir lo mismo? La mejor manera de mostrar el amor, la mejor manera de mostrar amor a las personas alrededor de nosotros, es dando el regalo de la vida eterna, es llevándolos a los pies de Cristo. Muchos están pensando y se desviven trabajando día y noche para poder dejar una herencia, para poder dejar casa, para dejar un carro a sus hijos, para poder dejar un terreno como herencia. Pero hermanos, la mejor herencia que podemos dar a nuestros hijos es la palabra de Dios. La mejor herencia que podemos dar a nuestros hijos es llevarlos a los pies de Cristo y asegurarnos que su destino eterno sea el cielo. Pablo, en sus últimos días, en Hechos capítulo 20 versículo 24, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo estaba diciendo: lo que pase conmigo, porque si leemos versículos antes, Pablo está diciendo: yo no sé si los voy a volver a ver, porque el Señor me está llevando a Jerusalén y no sé qué me espera ahí, pero el Espíritu me está diciendo que vienen tribulaciones para mí. Es más, estoy tan seguro de esto que puedo escribirles ahorita que los que me están viendo ahorita no me van a volver a ver ya. O sea, Pablo sabía a dónde iba, Pablo sabía lo que iba a pasar. Pero en sus palabras aquí en esta despedida, él está diciendo: eso no importa, si me muero no importa, si me voy no importa, si no los vuelvo a ver no importa, porque yo estoy dando mi vida, estoy esforzándome, estoy trabajando, estoy haciendo lo más que puedo para cumplir el ministerio que Jesucristo me dio, que es dar testimonio de la gracia, testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Si realmente, escúchame hermano, si realmente amamos a una persona, vamos a luchar por su salvación. Qué imagen más fuerte y triste
es cuando veo a esas mujeres que se acercan con las fotos de sus hijos desaparecidos a la camioneta presidencial y decir: ayúdeme, ayúdeme a encontrar a mi hijo. Es el amor de un padre, es el amor de una madre por un hijo desaparecido. Muchos de ellos ni siquiera quieren encontrarlos con vida, solamente quieren enterrarlos ellos. Ayúdeme. Y se acercan a un hombre que no puede hacer nada. Ayúdeme. Y ese hermano, cuando usted ve eso, no sé qué le causa en su corazón. Yo tengo un dolor en mi corazón por esas personas. Y pienso, ¿cuántas veces podemos nosotros desaprovechar el tiempo que tenemos juntos? Y ya no hablemos de la vida en este mundo, sino de lo más importante, que es la vida eterna. Si amamos a una persona, vamos a luchar por su salvación. Si usted supiera 100% que Cristo viene mañana a las 8 de la mañana, porque es tempranito el asunto, 7 de la mañana. Si usted supiera que Cristo viene mañana, ¿qué haría hoy por la tarde? Voy a terminar esa serie que todavía no he terminado. No sé si en el cielo va a haber Netflix, entonces voy a terminar de verla. Voy a irme a pasear con mi familia. Voy a pasar estas últimas horas de lo terrenal que me queda para pasear con mi familia. Ampliemos un poquito la pregunta. Si usted supiera que Cristo viene mañana a las 7 de la mañana, ¿a quién le predicaría? ¿A quién le compartiría el evangelio? Tal vez su papá o su mamá no conocen de Cristo, o sus hijos, y usted sabe que si no les predica, se van a quedar y estarán condenados. Y entonces usted corre a la casa de su papá, de su mamá, y llega y le dice: papá, mamá, mira, Cristo viene mañana. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Tú necesitas entregarle tu vida a Cristo, porque si no, tu destino es el infierno. Yo quiero que tengas vida eterna en el cielo con el Señor. Mira, papá, por favor, entrégate a Cristo. Y su papá le dice: ya vas a empezar con ese montón de fantasías y te tienen lavado el cerebro. ¿Y qué dice usted? Pues cáele al infierno entonces. ¿Eso diría? ¿Cuál sería su actitud? ¿No es cierto que insistiríamos e insistiríamos e insistiríamos e insistiríamos hasta ver el fruto? Pues Cristo puede venir al rato, hermanos. Cristo puede venir hoy. Cristo puede venir ahorita. Y nos gozamos en ello. Pero ¿cuánta gente se va a ahogar en la fiesta de los salvavidas? ¿Cuánta gente se va a ahogar en la fiesta de los salvavidas? Si Cristo viniera ahorita, ¿cuánta gente se va a ahogar en la fiesta de los salvavidas? De acuerdo a Marcos capítulo 16, en los últimos versículos, Jesús está dando la gran comisión: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y después el versículo 20 dice: y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Entonces tenemos una urgencia por predicar. Sí, tenemos una urgencia por alcanzar al perdido, por evangelizar, hermanos, tenemos que aventar salvavidas para que alguien se agarre. Tenemos que aventar la semilla. Tenemos que sembrar la semilla del evangelio. Pero hay un pasito más todavía, y es que esa semilla hay que cuidarla. Si le aventamos el salvavidas al que se ahoga, pero no lo jalamos a la orilla, ahí se va a quedar dando vueltas. No solo es necesario predicar el evangelio, sino cuidar el fruto que ganemos.
Necesitamos verlos crecer, necesitamos sembrarlos en la casa de Dios, necesitamos tenerlos con nosotros. Por eso, mire, es bueno ir a predicar al Zócalo, ¿ok? Es bueno. Mucha gente dice, vamos a hacer un evangelismo, vamos a hacerlo del Zócalo. Es un punto medio. Pero en el Zócalo encontramos extranjeros, encontramos gente que viene de la Ciudad de México, encontramos gente de Zacatepec, encontramos los manifestantes del sur, encontramos a un montón de gente. ¿Y hasta dónde vamos a poder realmente cuidar ese fruto? Ahora, la palabra de Dios nunca regresa vacía, por eso no es en vano cuando evangelizamos en el Zócalo, aunque nunca volvamos a ver a esa persona. Pero qué mejor que ganar al que tenemos al lado, que podamos cuidar. Qué mejor que ganar a tus compañeros en el trabajo, tus compañeros en la escuela, alcanzar a aquellas personas con las cuales puedas tener un contacto y poder enseñarles y poder disipularles. El que creyere y fuere bautizado, no solamente sembrar la semilla, sino cuidar su fruto. No solo reciban a Cristo, sino que se consoliden en la fe. Aquellos que están recientes entregando su vida a Cristo, o que no han bajado a las aguas, este sábado va a poder hacerlo. Estamos cumpliendo el mandato del Señor de bajar a las aguas, de poder declarar y testificar públicamente de que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Así que no es solo predicar, sino cuidar el fruto. Y una vez que esa persona esté bien firme, bien consolidada, también necesita alcanzar a alguien. Necesitamos conocer su palabra, permanecer en el Señor, ser discípulos y discipular. Es el ciclo de la vida del cristiano. Necesitamos estar en ese ciclo constante de alcanzar a otros, discipularlos, alcanzar a otros, discipularlos, alcanzar a otros, discipularlos. Pero déjeme darle una buena noticia, hermano, ¿ok? Número 2, usted tiene una herramienta. No está solo, ¿ok? No está solo en el asunto. Usted tiene una herramienta y es el poder de Dios. Diga conmigo, yo tengo el poder. Dígalo otra vez, yo tengo el poder. ¿Lo creemos? Porque Marcos dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y pondrán sus manos sobre los enfermos y serán sanados. Estamos en una batalla, estamos en un ambiente diferente al que vemos. Se mueve por sobre todas las cosas lo sobrenatural de Dios. Su poder está en nosotros, y cuando lo usamos para lo que es, funciona. Déjeme explicarle este asunto. Si yo fuera a poner un clavo en la pared, ¿ok? Si yo fuera a poner un clavo en la pared, ¿usted cree que con esta herramienta podría hacerlo? Esta es una llave. Si yo la cierro bien, ¿verdad? Y tengo el clavito, pa, 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 ¿funciona? Sí funciona. Puedo clavar algo porque finalmente está firme, está sólido, es fuerte. Sí, es una llave. Yo no la voy a dejar abierta para que no se me meta ahí el clavo, pero la cierro. Y si yo le pego fuerte, lo suficientemente fuerte el clavo, puedo sumirlo, puedo clavarlo. Pero ¿qué es lo ideal? El martillo, ¿no? ¿Con cuál va a ser más fácil meter un clavo? Con el martillo, por supuesto. ¿Puedo lograrlo con esto? Sí, pero va a ser más difícil. Pero con esto está hecho para clavar. Esto está hecho para clavar. Ahora, ¿cuál es el asunto con esto? Cuando usamos el poder de Dios para lo que es, entonces funciona de mejor manera. El poder de Dios se mueve donde Él está. El Señor dice que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Así que en medio de la alabanza y la adoración, como decía mi esposa hace unos momentos, podemos ver la obra de Dios en nosotros. Hay mucha gente, yo sé y lo sé, hay mucha gente que mientras está danzando, cantando, aplaudiendo, levantando sus manos, postrándose en la alabanza y en la adoración, es sanada sin siquiera pedirlo. Porque así es Dios. Dios es bueno con nosotros. Su poder está aquí. Podemos tener un llamamiento para las sanidades y Dios va a sanar, porque funciona, ¿ok? El poder de Dios funciona. Pero déjame decirte esto, hermano, y yo quiero que esto anime tu corazón a levantarte a predicar. Cuando tú usas el poder de Dios fuera de estas paredes, estás usando el martillo. Estás usando el martillo.
Porque si nos damos cuenta, de acuerdo a la palabra de Dios, los milagros, las señales, las sanidades nunca fueron dentro de la casa de Dios, nunca fueron en el templo, siempre fueron fuera. Y siempre fueron para el que no cree. Siempre fue para el incrédulo, siempre fue para el que dudaba. Siempre fueron fuera del templo, ¿sí? Pedro caminaba en las calles y su sombra sanaba a los enfermos. En las calles, no en el templo. Aquel hombre estaba paralítico en Hechos capítulo 3, pero estaba fuera del templo. Y escuche esto: cuando fue sanado, entró al templo. Cuando fue sanado es que entró. Así que el poder de Dios está en ti. Tú tienes el poder de Dios. Tú tienes al Espíritu Santo. Tú tienes la unción. Pero no es para lucirte en la casa de Dios. No es para moverte en la casa de Dios. Es para que vayas allá y te muevas en el poder de Dios. Y el que no cree, crea. El que no cree pueda ver el poder de Dios. Cuando Moisés se presenta delante de Faraón y le dice: deja ir a mi pueblo, y le dice, arroja su vara, ¿verdad?, delante del Faraón, y se convierte en serpiente. No era para los judíos, era para el Faraón. Y aún así, hermanos, en esta batalla espiritual es muy posible que el enemigo emule algunos milagros. Y los adivinos también avienten sus varas al piso y también se conviertan en serpiente. Pero ¿sabes qué? Tú tienes un poder más grande que va a hacer que tu vara se coma las serpientes de los otros. Tú tienes el poder de Dios. Tú tienes el poder de Dios y tienes que empezar a usarlo. Tienes que empezar a moverte en ese poder. Tienes que empezar a usarlo, ese poder. Puedes usar la llave para martillarlo, o puedes usar el martillo. De la misma manera puedes tener el poder de Dios para tu vida en la iglesia y moverte en el poder de Dios dentro de la iglesia. Pero cuando lo usas fuera de la iglesia, te facilita el trabajo con aquellos que dudan. Con aquellos que dudan. El poder de Dios es sorprendente. Y hermanos, yo creo firmemente que no hemos ni siquiera empezado a ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. No hemos ni empezado a ver, no podemos ni siquiera imaginarnos el mover de Dios que viene para nosotros. Y déjeme decirlo, como lo he dicho antes y lo voy a seguir diciendo, yo quiero estar ahí. Yo quiero ser parte de ese mover. Yo quiero ver el poder de Dios reflejado en nosotros. Así que yo camino en fe diciendo: yo tengo el poder de Dios en mí. Y número 3, aunque lo mencioné antes, pero quiero hacer un énfasis en esto, porque tanto en Marcos como en Mateo se menciona esto, y es que no estás solo. No estás solo. No tengas miedo. No tengas temor. El viernes con los jóvenes, mientras estaba pensando y orando acerca de qué compartir con ellos, una de las cosas que vino a mi mente es que había un temor a evangelizar. Había un temor a evangelizar. Yo dije: Señor, ¿un temor a evangelizar? Sí, a veces nos da pena, a veces tenemos miedo de hacerlo, a veces, y aquí es donde también tenemos que trabajar el asunto, a veces por causa de nuestro propio testimonio no queremos levantar la voz, porque van a decir: ay, ¿a poco eras cristiano? Pues como siempre hacías esto, nunca nos hubiéramos imaginado. Pero hermanos, estamos en tiempos de decisión. Estamos en tiempos donde el Espíritu Santo está soplando sobre cada uno de nosotros, equipándonos con su poder y su unción para que podamos alcanzar al perdido. Escúchame, hermano, el mover de Dios no viene para que tengamos mejores cultos, viene para alcanzar al perdido. El avivamiento ciertamente se manifiesta en la casa de Dios con
una presencia del Señor en medio de nosotros, con manifestaciones espirituales, con liberaciones. Pero déjeme decirle, hermano, el avivamiento tiene que dar fruto de almas. El avivamiento tiene que dar fruto de almas entrando nuevas a la casa del Señor. No podemos quedarnos en la fiesta, hermanos. No podemos quedarnos en la fiesta de los salvavidas. Tenemos que seguir alertas. Tenemos que alcanzar al perdido. Amén. Necesitamos el poder de Dios en nosotros. Cierre sus ojos y diga: Dios, lléname en este día, Señor Jesús. Vamos, lléname en este día, Señor. Lléname, lléname, Señor Jesucristo. Y mientras la iglesia está orando, yo quiero hablar a las personas que no tienen a Cristo en su corazón, que no han recibido a Cristo en su corazón, que no se han arrepentido de sus pecados, que no han vuelto su rostro a Cristo Jesús, que no le han entregado su corazón a Cristo. Déjame decirte en esta mañana: para ser salvo, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón. La palabra dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, hermanos, amigos que nos visitan en este día, déjeme decirle esto: Dios te ama. El pecado te separa de Dios, pero si tú le entregas tu vida a Cristo, Él va a hacerte una nueva criatura. Vas a poder transformarte, vas a poder empezar de nuevo. Así que yo quiero invitarte a que le entregues tu vida a Cristo. Y si hay alguien en este lugar que no ha entregado su corazón a Cristo Jesús, entonces este es el día que tú tomes la decisión y le abras tu corazón a Cristo. Si este es tu anhelo y tu deseo, por favor repite esta oración después de mí. Di conmigo: Señor Jesús, este día te doy gracias por tu amor. Gracias por entregar tu vida por mí. Señor, perdona mis pecados. Te entrego mi corazón. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Ven, vive en mí. En el nombre de Jesús. Amén.